Por favor, me confirman si estoy compartiendo la pantalla. Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar haciendo un breve repaso. ¿Qué estudia la fisiología humana, jóvenes? A ver, ¿qué estudia la fisiología humana? La fisiología humana es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no es cierto? Eso es lo que vimos. Y el organismo es capaz de detectar la presencia de cambios en el medio interno y de controlarlos. Entonces, la anterior clase vimos, ¿no es cierto?, que la célula vive en un medio acuoso. Por lo tanto, ¿no es cierto?, vimos que comprende dos compartimentos. Uno que es el compartimento extracelular y el compartimento intracelular. Dentro del compartimento extracelular está el líquido intersticial, es el líquido que rodea, ¿no es cierto?, a la célula, y el líquido intravascular, que se encuentra en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿cuál es ese líquido intravascular? El plasma. Muy bien. Entonces, acá nos dice el organismo es capaz de detectar la presencia de cambios en el medio interno. Cuando hablamos del medio interno, estamos hablando del líquido extracelular. Por lo tanto, estamos hablando del líquido intersticial y del líquido intravascular. Bueno, vamos a profundizar un poquito más en el análisis de la glucosa, ¿no? Entonces, ya vimos la anterior semana que la glucosa es utilizada por todas las células del organismo como combustible. ¿Y de dónde proviene la glucosa? La glucosa proviene de todos los alimentos que ingerimos. Ahora, ¿cuáles son esos alimentos? Los carbohidratos, los ácidos grasos, las proteínas. Entonces, de ahí proviene la glucosa, que dijimos que es un elemento fundamental, porque a partir de la glucosa y el oxígeno, acá a nivel de la mitocondria, proviene la energía. Por lo tanto, esa energía necesita la célula para poder estar viva. Ahora, la proporción de glucosa que emplea cada célula varía y depende de su actividad. En una persona que está en reposo, seguramente que necesita menor proporción de glucosa. En cambio, aquella persona que hace actividades, realiza ejercicios y está siempre en movimiento, la proporción de glucosa que requiere es mucho más, ¿no es cierto?, de aquella persona que está sedentaria. Entonces, por eso que la glucosa depende de la actividad que realice la persona. Ahora, no olviden, jóvenes, que los elementos importantes que necesita cada célula es el oxígeno y la glucosa. Y obviamente la glucosa, no se olviden, que proviene de los carbohidratos, proviene de las proteínas, proviene de los ácidos
grasos. En sí, en su conjunto, ¿no? De todos esos elementos. Acá, ¿cómo se obtiene la glucosa? Ya dijimos, de los alimentos. Nuestro organismo no genera glucosa, sino que proviene esta glucosa de los alimentos. Una vez que se degradan los alimentos por acción de las enzimas digestivas, en este caso de las enzimas que se encuentran en el estómago y en el intestino, se absorbe, ¿no es cierto?, esta glucosa a nivel del intestino y esta glucosa pasa al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa en aquellas personas donde en periodos que no consume alimentos, la glucosa se obtiene a partir de las reservas de glucógeno que se localizan a nivel del hígado? Entonces, aquellas personas que están en ayunas, y ya dijimos que todas nuestras células y nuestros tejidos y órganos necesitan de glucosa, lo que hace es sacar glucosa a partir del glucógeno. Y este glucógeno se encuentra almacenado acá en el hígado, como también en los músculos y en el tejido graso. Ahora, ¿cuál es el papel de la insulina? ¿Qué es la insulina? Entonces, la insulina es una hormona producida por el páncreas que permite la transferencia de glucosa de la sangre a las células. Entonces, no se olviden, ¿dónde se forma la insulina? En el páncreas. Entonces, este es el laboratorio, ¿no?, donde se secreta la insulina. Ahora, esta insulina que se secreta a nivel del páncreas es llevado al torrente sanguíneo. ¿Y qué hace en el torrente sanguíneo? En el torrente sanguíneo lleva, ¿no es cierto?, la glucosa al interior de la célula. Entonces actúa en forma de una llavecita y lo que hace es introducir la glucosa al interior de la célula. Entonces, por lo tanto, la insulina disminuye el nivel de glucosa en la sangre. Lo que hace es disminuir el nivel de glucosa a nivel de la sangre. Y en ausencia de insulina, dicho nivel se eleva y en las células se agota la insulina. ¿Qué quiere decir? Si no hay insulina, por lo tanto, las células no van a recibir esta glucosa. ¿Por qué? Porque no van a tener esta llavecita de entrada al interior de la glucosa. Entonces, acá podemos ver en esta imagen más ampliado, ¿no? Entonces, esta es la insulina que actúa en forma de llavecita. Lo que hace es introducir la glucosa al interior de la célula. Y si no hay insulina, por lo tanto, no va a haber, ¿no es cierto?, esta fuente de energía que necesita la célula, que es la glucosa. Eso en cuanto al papel de la insulina. En cuanto al glucagón, es otra hormona que también se secreta acá en el páncreas. Y el glucagón se opone a las funciones de la insulina. ¿Qué quiere decir? Que hace lo contrario. Por ejemplo, si una persona se encuentra en ayuno, lo que hace es estimular la producción y la liberación de glucosa del hígado cuando los niveles de azúcar en sangre son bajos, ¿no? Entonces, cuando los niveles de azúcar en sangre están bajos, lo que hace es secretar el glucagón. ¿Para qué? Para que haya
producción y liberación de glucosa en el hígado. ¿A partir de qué elemento? Del glucógeno, ¿no es cierto? Eso es lo que dijimos. Ahora, en ese sentido, debemos conocer cuáles son los valores normales de glucosa en sangre o de glicemia, que también se llama así. Los valores normales de glicemia es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Esos son los valores normales de glicemia, de glucosa en sangre. Ahora, acá vemos que los niveles de glucosa en sangre varían entre 110 y 120 miligramos de glucosa por cada 100 ml de sangre después de una comida, y entre 70 y 80 miligramos de 100 ml en el ayuno. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes van a tomar, ¿no es cierto?, esta muestra de glucosa, tienen que saber bien el manejo de este aparatito que se llama glucómetro. Entonces, ¿cómo funciona el glucómetro? Lo primero que tienen que hacer es pinchar en el pulpejo del dedo con una lanceta. Y la sangre que sale, deben extraerlo, ¿no es cierto?, acá, a esta cinta reactiva. Entonces, lo que hace esta cinta reactiva es medir la glucosa, o la tira reactiva, es medir la glucosa en sangre. Entonces, acá nos indica que está 98 miligramos por decilitro. Entonces, podríamos decir que está dentro de los parámetros normales. Pero aquí hay un detalle que debemos preguntarle al paciente: si la glicemia o su glucosa en sangre se hizo tomar en ayunas o después de consumir una comida. Si le dice que le hicieron esta prueba después de una comida, entonces puede considerar normal de 110 a 120 miligramos. O si se tomó, digamos, el paciente su glucosa después del desayuno y sale estos valores, entonces quiere decir que está dentro de los parámetros normales. Pero si el paciente, ¿no es cierto?, se toma esta prueba en ayunas y le sale de 70 y 80 miligramos, quiere decir también que está dentro de los parámetros normales. Ahora, acá en el glucómetro vemos el resultado donde dice miligramos por decilitro, que es lo mismo decir 110 o 120 miligramos de glucosa por cada 100 ml de sangre. Entonces, el decilitro quiere decir que está en 100 ml de sangre, considerando, ¿no es cierto?, que el litro tiene 1000 ml. Y si el litro tiene 1000 ml, la décima parte o el decilitro es 100 ml de sangre. ¿Ya? Entonces, acá aclarando, si ustedes ven en su libro estos valores, ¿no? Entonces, a veces surge la pregunta: ¿por qué acá dice 100 ml de sangre y acá en el glucómetro dice decilitro? Entonces, el decilitro quiere decir que es 100 ml de sangre, que es el valor que se sacó de 1 litro de sangre. Y 1 litro tiene 1000 ml de sangre. ¿Ya? Esa es la medida. Bien. Cuando los niveles de glucosa son elevados después de las comidas,
la glucosa se transforma en glucógeno y se almacena en el hígado. Y eso es lo que hablamos la anterior clase y dijimos, cuando uno consume grandes cantidades de alimentos y tal vez son ricos en azúcares, entonces se va a elevar la glucosa, los niveles de glucosa se elevan a nivel de la sangre y solamente se usa la glucosa correspondiente, la glucosa que necesitan los tejidos, que necesitan los órganos. Y el resto se queda en forma elevada. Y gracias a un proceso que se llama gluconeogénesis, esta glucosa, ¿no es cierto?, se transforma en glucógeno. Y este glucógeno se almacena en el hígado, también se puede almacenar en el tejido muscular, como también se puede almacenar en el tejido graso. Pero, ¿qué pasa cuando los niveles de glucosa disminuyen? Por ejemplo, aquellas personas que hacen dieta, aquellas personas que hacen ejercicio, o en aquellas personas que están en ayuno, ¿no es cierto? Entonces los niveles de glucosa van a disminuir. Entonces, en ese sentido, para regular los niveles de glucosa en la sangre, se presenta este proceso que se llama glucogenólisis. ¿Y qué hace la glucogenólisis? Convierte el glucógeno en glucosa. Entonces, ¿para qué realiza este proceso? Para mantener los niveles de glucosa en sangre normal, para que los niveles de glucosa en sangre sean normales. Entonces hay dos fenómenos que se presentan, uno que es la glucogenólisis y el otro que es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, no se olvide, es cuando transforma la glucosa en glucógeno y el glucógeno se almacena en el hígado. Eso en casos cuando la glucosa está elevada en sangre. ¿Y qué pasa cuando los niveles de glucosa están bajos? Se presenta este fenómeno, ¿no? Este proceso que es la glucogenólisis, donde el glucógeno se convierte en glucosa. ¿Para qué? Para mantener los niveles de glucosa en sangre en forma normal. ¿Y qué pasa cuando se rompe el equilibrio? Cuando nuestro organismo no puede compensar y al no compensar no mantiene la glucosa con los niveles normales. Entonces, cuando se rompe este equilibrio, se presenta la enfermedad. Y acá vemos dos extremos, ¿no es cierto? Si estamos hablando de la glucosa, acá vemos que puede presentar la persona una hipoglucemia o una hiperglucemia. Entonces, cuando hablamos de la hipoglucemia o la hipoglicemia, porque también es aceptada esa terminología, de las dos formas, ¿no es cierto? Nosotros podemos mencionar como hipoglucemia o como hipoglicemia. Entonces, hipo quiere decir, el prefijo hipo quiere decir disminución. Y glu
o gli quiere decir glucosa. Y la terminación emia quiere decir sangre. Entonces, disminución de glucosa en sangre. Entonces, la hipoglucemia o la hipoglicemia quiere decir disminución de glucosa en sangre. Entonces, dijimos que los valores normales de glicemia es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Entonces, esta persona tiene 48 miligramos por decilitro. Entonces, esta persona tiene una hipoglicemia o una hipoglucemia. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Qué querrá decir hiperglucemia o hiperglicemia? A ver. ¿Que aumenta la glucosa en sangre? Ya, hiper, el prefijo hiper, aumento de quiere decir glicemia en sangre, ¿cierto? Entonces, aumento de glicemia en sangre. Esta es disminución, esto es aumento, ¿no? Entonces, acá los niveles de glicemia están elevados. Si tomamos en cuenta el valor referencial, es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Y esta paciente tiene 586 miligramos por decilitro. Entonces tiene una hiperglicemia. Muy bien. Pero cuando la hipoglicemia baja extremadamente, lo que hace el glucómetro es marcar esta letra, que quiere decir lo. Quiere decir que está extremadamente bajo, ¿no? Y les va a salir así BLO, que está en inglés, ¿ya? Entonces, seguramente que esa paciente o ese paciente tiene los niveles muy bajos de hipoglicemia. Y uno que no sabe manejar el glucómetro puede pensar que tal vez no hizo correctamente la prueba. No es así, sino que nos indica que está extremadamente bajo su glicemia, ¿no? De la misma forma acá, ¿no? Cuando está arriba de 600 miligramos por decilitro, quiere decir que se elevó extremadamente su glicemia en ese paciente y por lo tanto no puede detectar. Entonces es high en inglés, ¿no? Que está demasiado alto su glicemia. Muy bien. Y dijimos, ¿no es cierto?, que la glucosa es un elemento muy importante en las células del cuerpo humano y principalmente en los órganos vitales. Los órganos vitales como el cerebro, el corazón, los riñones, los pulmones. Si no llega adecuadamente glucosa, entonces puede llegar a morir, ¿no es cierto?, la célula. Ahora vamos a hablar de la hipoglucemia o la hipoglicemia. Entonces, son dos elementos muy importantes que necesitan nuestras células. Bueno, y en este sentido, ¿no es cierto?, dándole la importancia al cerebro, al sistema nervioso. Entonces, cuando hay una disminución de glucosa en sangre, las personas presentan toda esta sintomatología, que es sudoración, palidez, irritabilidad, tienen hambre, falta de coordinación, somnolencia, ¿no? Entonces,
si presentan esta sintomatología, puede ser que esa persona o ese paciente tenga hipoglicemia. Y acá es importante conocer y también orientar a algunas personas que hacen dietas extremas, jóvenes, ¿no es cierto? Porque quieren verse delgados y ellos piensan que al no comer van a ser más delgados y evidentemente como nuestro organismo necesita glucosa para que nuestras células puedan funcionar adecuadamente, entonces como un mecanismo compensatorio para mantener esos niveles de glucosa, lo que hace es, ¿no es cierto?, convertir el glucógeno en glucosa, que está almacenado a nivel del hígado. Ahora, ¿dónde se encuentra otra fuente de energía? En el tejido graso. Entonces, saca también energía del tejido graso. ¿Dónde se encuentra también como glucógeno, la glucosa? En el tejido muscular. Entonces, va sacando de estos órganos, ¿no es cierto?, la glucosa, ¿para qué? Para mantener los valores normales. Pero si la dieta es muy prolongada, abarca semanas y meses, entonces ya no tiene de dónde más sacar glucosa a nuestro organismo para mantener esos niveles. Y lo que hace es sacar glucógeno del músculo cardíaco. Entonces esa persona termina teniendo problemas cardíacos, enfermedades cardíacas. Y si aún así esa persona continúa haciendo dieta, entonces esa persona llega a fallecer. Entonces, por eso es tan importante conocer estos mecanismos, cómo actúa nuestro organismo para mantener, ¿no es cierto?, los niveles adecuados para la vida. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento en estos pacientes que tienen hipoglicemia? Entonces, fácil, ¿no es cierto? Sí. Es falta de glucosa, ¿qué tenemos que darle a este paciente como parte del tratamiento? Tenemos que darle glucosa, ¿no? Si el paciente ya está en este estado, está somnoliento o está con falta de coordinación, entonces este paciente ya tiene que ser internado. Y bueno, estos pacientes los internamos y lo que hacemos en primera instancia es ponerle una solución glucosada. ¿Para qué? Para mantener, ¿no es cierto?, los niveles normales de glucosa en sangre. Pero si presenta otro tipo de síntomas, ¿no es cierto?, como palidez o como sudoración, entonces en estos casos hay que darle glucosa. Y bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de un chupete. Pero en nuestro medio encontramos otros alimentos que tienen también glucosa, ¿no? Entonces supongamos que ustedes van a clases sin desayunar y presentan estos síntomas, se ponen sudorosos o están pálidos, lo que tienen que hacer es inmediatamente consumir algo de glucosa. Entonces es mejor siempre tener un dulce, ¿no?, para poder normalizar la glucosa en sangre. Bien, ¿y cuál es el otro extremo de la hipoglucosa? Es la de la hipoglicemia, ¿no? Entonces, lo contrario sería la hiperglucemia, ¿no? Con la hiperglicemia.
que quiere decir elevación de glucosa en sangre. Entonces, ¿de dónde obtenemos nosotros la glucosa? De los alimentos, de todos los alimentos. Son degradados y en forma de glucosa se absorbe a nivel del intestino delgado. Y esta glucosa pasa al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo son transportados gracias a la insulina al interior de las células. Pero ¿qué pasa en aquellas personas donde no hay secreción de esta hormona, que es la insulina? Entonces, si no hay secreción de la insulina, no va a poder llegar la glucosa al interior de la célula, porque dijimos que la insulina actúa como una llavecita, ¿no es cierto?, acá a nivel de la membrana celular. ¿Para qué? Para que pueda entrar la glucosa al interior de la célula. Por lo tanto, si no hay insulina, no va a haber entrada de glucosa al interior de la célula. Y por lo tanto, ¿cómo estará la glucosa en sangre, jóvenes? Si no hay consumo de glucosa a nivel de las células, ¿va a estar elevado o va a estar bajo? ¿Cómo estarán los niveles de glucosa en sangre? A ver. Entonces la glucosa en sangre va a estar elevado. ¿Por qué? Porque no hay insulina. Y si no hay insulina, por lo tanto, no está, ¿no es cierto?, llevando la glucosa al interior de la célula. Y por lo tanto, dos cosas, dos fenómenos se presentan. La hiperglicemia, que es el aumento de azúcar en sangre, y el otro fenómeno donde no está recibiendo nuestras células glucosa. ¿Por qué? Porque no hay buena cantidad de insulina para que pueda hacer su función. Y por lo tanto, seguramente que más adelante vamos a ver un daño celular, posteriormente un daño de tejido, y si no se corrige a tiempo, puede haber un daño de todo un órgano. Ahora, ¿dónde se deposita la glucosa? Entonces ya dijimos, en forma de glucógeno está a nivel del hígado, a nivel del músculo, y también se deposita la glucosa en el tejido graso, ¿no? En esos tres órganos. Esos son los depósitos de glucosa. Ahora, ¿cuáles serán los síntomas de aquellas personas que tienen hiperglicemia? Entonces van a presentar la boca seca, van a tener sed, van a tener debilidad, porque ustedes saben que la glucosa es una fuente de energía. Y como no hay insulina, ¿no es cierto?, no se está produciendo adecuadamente la insulina, entonces no está llevando adecuadamente a los tejidos la insulina a la glucosa. Después va a haber dolor de cabeza, visión borrosa, aquí ya cuando se ve alterado lo que tiene que ver el sentido de la vista, ¿no? Ganas de orinar frecuentemente. Entonces, acá podemos ver el debut de pacientes que tienen diabetes. ¿Qué será la diabetes? La diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por la presencia de hiperglicemia.
Entonces, cuando los niveles están elevados en sangre, ¿no? Entonces, ¿qué presenta en la clínica los pacientes diabéticos? Presentan polidipsia, ¿no? Que tienen bastante sed, polifagia, que tienen bastante hambre, y poliuria. Entonces son pacientes que orinan frecuentemente, ¿no? Esa es la sintomatología de un paciente diabético. ¿Cuál sería el tratamiento para esos pacientes que tienen hiperglicemia? Si no hay buena secreción de insulina, entonces a estos pacientes hay que administrarles insulina, ¿no? Si la lesión es a nivel del páncreas y el páncreas no está secretando adecuadamente insulina, entonces se le debe administrar insulina. ¿Para qué? Para mantener los niveles de glucosa en sangre con los valores referenciales que tienen que ser normales. Y también en aquellos pacientes donde hay secreción de insulina y no hay ningún problema a nivel del páncreas, pero sí los niveles de glucosa están elevados, se pueden usar otros medicamentos que se llama hipoglicemiantes. Ahora, ¿cuáles son estos medicamentos hipoglicemiantes? La metformina y la glibenclamida, ¿no? Esos son los medicamentos que se usan en los pacientes que tienen hiperglicemia. Pero como parte del tratamiento, también tiene que ir acompañado de una dieta. Entonces, la dieta de estos pacientes que tienen hiperglicemia tiene que ser una dieta rica en verduras, en frutas y en proteínas. Por lo tanto, hay que bajar el alimentos que son carbohidratos, y en este caso lo que tiene que ver con las harinas. Y como parte del tratamiento, también se les indica a estos pacientes que deben realizar ejercicio. Y eso ya lo vimos. ¿Cómo ayuda el ejercicio? El ejercicio ayuda porque nuestro cuerpo necesita de mayor consumo de glucosa. Entonces, cuando una persona hace ejercicios, necesita mayor consumo de glicemia, de azúcar. Bien, eso en cuanto al tratamiento. Ahora, el organismo es capaz de detectar la presencia de cambios en el medio interno. Entonces, este es uno de los ejemplos que damos, ¿no? Acerca de la glucosa. Entonces, nuestro organismo detecta estos cambios que hay en el medio interno y trata de controlarlos. Entonces, ya hablamos por qué mecanismos trata de controlarlos. Y en este caso hablamos de dos hormonas, que es la insulina y el glucagón. Pero, ¿qué pasa si nuestro organismo ya no puede controlar a través de estos mecanismos? Entonces, en esos casos se presenta la enfermedad, ¿no? Entonces va a haber una ruptura. Y cuando se presenta la enfermedad, en este caso hay que darles ya tratamiento con medicamentos, con dieta, ¿no? ¿Para qué? Para poder corregir la enfermedad. Por eso, jóvenes, es importante, ¿no es cierto?, el estudio de la fisiología. Por lo tanto, la fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento normal del cuerpo humano desde los mecanismos
moleculares dentro de las células hasta las acciones de tejidos, órganos y sistemas, ¿no? Con lo que vimos ahora. Muy bien. Entonces, eso es lo que hoy quería compartir y aplicando de lo que ya vimos en la parte teórica. ¿Alguna pregunta, jóvenes, que tengan referente al tema? Licenciada, Sí. ¿puede explicar otra vez, ¿no?, sobre la hipoglucemia?